Hola, en este video vamos a trabajar con las funciones periódicas. Estas funciones periódicas tienen mucha aplicación en series de Fourier y en muchas otras ramas de la matemática. Entonces, ¿cuál es la definición de una función periódica? Entonces, f es periódica y de periodo t si f de x más t es igual a f de x para todo x en el dominio de la función. En ese caso decimos que la función es periódica y de periodo t, y el periodo t siempre va a ser mayor que 0, ¿no? O sea, es el número positivo tal que f de x más t es exactamente f de x. Ejemplos de funciones periódicas. Bueno, naturalmente no puedo trabajar todavía mucho con las funciones periódicas, puesto que no tengo ejemplos claros de funciones periódicas. Pero observen lo siguiente, si usted tiene f de x igual a seno de x es lo mismo que decir seno de x más 2pi. Es lo mismo que decir seno de x más 4pi. Y es lo mismo que decir seno de x más 2npi. Cuando veamos trigonometría vamos a pulir este concepto que está aquí. Entonces aquí 2pi, 4pi y 2npi es un periodo de la función seno x, pero el periodo es el menor número positivo que cumple que f de x es igual a f de x más t. En este caso el periodo, el menor número positivo simplemente es 2pi. Ese va a ser el periodo. Si ustedes han aprendido un poquitico del gráfico de la función seno x, hagan ese gráfico y miren lo que se repite en longitudes de 2pi. Esto es lo que se llama una función periódica, que el gráfico se repite en longitudes de t. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí la función seno es periódica y de periodo 2pi. La función coseno también es periódica y de periodo 2pi. La secante es periódica y de periodo 2pi. La tangente es una función periódica y de periodo pi, lo mismo que la cotangente. Bueno, el interés ahora es funciones periódicas que no sean las funciones trigonométricas. Entonces, vea, por ejemplo, si ustedes llegan a tener este gráfico, observen, este gráfico, x y y. Naturalmente las funciones periódicas las vamos a utilizar cuando veamos serie de Fourier, junto con las funciones pares e impares. Si yo llego a tener este gráfico, observen, este gráfico, 1, 2, 3, 1, 2, 3, este gráfico, que sea menos 3, 3. Entonces busco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí otro 6. Este puntico va a ser 6. Este puntico va a ser 6 y por aquí va a estar 3. Entonces vengo y repito el gráfico. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en 3 repito el gráfico. Y vengo y sigo repitiendo el gráfico, vean. Repito el gráfico. Puntos suspensivos. Y lo mismo hacia atrás. Vengo y repito el gráfico. Y lo mismo para acá. Ese es un ejemplo de una función periódica. ¿Y cuál es el periodo? Vean. El periodo simplemente es esta longitud. O sea, el periodo de esta función es 6. También puede ser, vea, esto es 3, 6, 9. También uno puede pensar en vea, 9 menos 3, esta longitud es el periodo. Esta longitud es el periodo, esta longitud. Pero el menor número positivo es el que se llama el periodo de la función. En este caso el periodo de la función es este, pero también puede haber sido vea. 9 menos 3, 12. Un periodo también es 12. O 6, o aquí sería 12, 15, ¿no? 15 y 3, 18. O sea, esta función puede tener un periodo también, o de 9 y 3, 12, 15 y 3, 18, pero el menor es simplemente este. Esta longitud que está aquí es lo que se llama el periodo de la función. Un periodo sería 9 y 3, 12. O sea, tomar este gráfico y repetirlo en longitudes de 12. Pero aquí el periodo es el menor número positivo donde empieza a repetirse la gráfica. Sería entre menos 3 y 3. Otro ejemplo de función periódica, a ver. Otro ejemplo de función periódica, para que tengan una idea de lo que es una función periódica.
Eso lo veremos cuando veamos el curso de serie de Fourier, ¿no? Allí vamos a pulir muy bien el concepto de lo que es una función periódica. Entonces, vea, por ejemplo, vamos hasta aquí. Este gráfico lo voy a repetir, oíganse bien, vea. Voy a colocar aquí 0,2. Ese gráfico lo voy a repetir en longitudes de 2. Entonces yo vengo y repito este gráfico en longitudes de 2. O sea que este punto es 4. Vengo y repito este gráfico en longitudes de 2. O sea que esto es 6. Vengo y repito este gráfico en longitudes de 2 y así sucesivamente. Y lo mismo por los negativos. Vengo y lo repito en longitudes de 2. Vengo y lo repito en longitudes de 2. Puntos suspensivos. Entonces, ¿cuál es el periodo? Vea. Un periodo puede hacer vea, 4, o 6, o 8, y repetir el gráfico. Si yo tomo un periodo como 4, entonces busco el intervalo, la longitud del periodo sería 4. Y entonces en longitudes de 4 hago el mismo gráfico. O sea, hago y hago en longitudes de 4. Aquí el periodo simplemente va a ser t igual a 2, porque va a ser el menor número positivo donde se repite la gráfica. En longitudes de 2, observen, en longitudes de 2 yo repito el gráfico. O sea, entre 0 y 2 grafico esta función. Entre 2 y 4, la misma. Entre 4 y 6, la misma. Ahora, no vayan a pensar que la ecuación que representa este gráfico es la misma, ¿no? Esta ecuación naturalmente es diferente a esta. Esta ecuación es diferente a esta y es diferente a esta. Pero observen, el gráfico se repite en longitudes de 2. Eso es lo que es el ejemplo de una función periódica. Ahora, yo voy a pensar en tener lo siguiente. Vean. Tener este gráfico. X y Y. Tener este gráfico, aquí vean. Esto que sea menos 1 y esto que sea 1. Y repetir ese gráfico. O sea, ¿cuánto es la longitud de esto? 2. Ese es el periodo, t igual 2. Entonces vengo y lo repito en longitudes de 2. O sea, esto es 2 y esto sería 3, ¿no? Entre 1 y 3 hago el mismo gráfico. Y lo mismo por los negativos. Y lo mismo de aquí en adelante. Y ese sería un ejemplo de una función periódica y de periodo esta longitud, ¿no? Aunque esta longitud, la longitud sería esta, ¿no? Entonces, un periodo también puede hacer otra longitud. Por ejemplo, aquí hay 2, ¿cierto? Esto es 3, esto es 4, perdón, esto es 4 aquí. Aquí está 2. Si yo grafico la misma, este tiene que ser 4. Bueno, ahora, ¿cómo identifica uno que la función es periódica? Vean. Entonces, para identificar que la función es periódica, uno escribe esto. F de x igual a x2 para x entre 0 y 1. Y si ustedes escriben aquí que el periodo es 1, entonces usted grafica la función, que quede muy claro, grafica esta función en el intervalo 0, 1 y la repite. Es decir, usted viene y grafica esta función en el intervalo 0, 1. O sea, esto es 1, va y la repite, esto es 2, va y la repite, esto es 3, va y la repite, esto es menos 1, va y la repite, y ahí está el gráfico, puntos suspensivos. Ese sería el gráfico de la función periódica. Si usted tiene, por ejemplo, oíganse bien, por ejemplo, f de x igual a x2 entre menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces aquí tiene al frente el periodo. ¿Cuál es el periodo? 4, ¿no? O sea, si alteran la función y le dan un intervalo, se supone que ese es el periodo, la longitud del intervalo. Aquí entre menos 2 y 2 es 4. Entonces usted va y grafica la función en longitudes de 4. Entonces entre menos 2 y 2 grafica la función, ¿no? Entre menos 2 y 2. ¿Cuál sigue? Aquí hay 4. Sigue 6, ¿no? Por aquí está 4 y por aquí está 6. Va y haces el mismo gráfico ahí, ¿no? Entre 6, aquí está 8 y aquí está 10. Va y graficas lo mismo ahí. Y vienes y graficas lo mismo ahí, ¿no? Puntos suspensivos. Y ese sería el gráfico de la función periódica. Esta longitud vale 4. Esta longitud vale 4. Esta longitud vale 4. O sea, vas a graficar la misma función en longitudes de, digamos, en intervalos que tengan longitud 4, pero que sea así, ¿no? Este es un ejemplo de una función
periódica, que quede muy claro. Entonces, si a usted le dicen f de x igual a lo que sea, oíganse bien, f de x igual a cualquier cosa aquí, a 1 menos x, y entonces aquí le dan el periodo, el t que sea 2. Y entonces aquí le dicen dónde está definida la función. Por ejemplo, graficar esta función para x entre 0 y x y 2. Entonces aquí al frente el periodo va a ser 2. Si le dicen f de x igual a 1 menos x para x entre 0 y 3. Entonces aquí al frente debe aparecer el periodo 3 para saber que esa función es esta en longitud día 3. En cada longitud día 3, empezando en 0, 3, 3, 6, va a graficar, va a ser el mismo gráfico. Si usted tiene f de x igual a, digamos, 1 menos x, entre menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces, ¿cuál es la longitud que hay ahí? 2. Entonces, por aquí al frente le va a aparecer t igual 2. Eso quiere decir que ese es el periodo. O sea, vas a graficar entre menos 1 y 1, luego vas a graficar como el periodo de 2 entre 1 y 3, va a ser el mismo gráfico exactamente. Que quede muy claro que el gráfico es el mismo, pero sus ecuaciones son diferentes. Espero que haya quedado más o menos una idea de lo que es una función periódica, simplemente que el gráfico se repite en longitudes de t y t mayor que 0. Hasta pronto y muchas gracias.